Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie El aire de los cuatro elementos. A partir de ahora me quedaré aquí todos los días contigo para escucharte. Guay habló con voz llena de felicidad, luego del milagroso evento que había sucedido en su vida. Cuando la nueva princesa decidió contarle al rey Arturo la verdad sobre ambas, y renunció a su estatus para quedarse al lado de la persona que quería, y finalmente pudieron estar juntas. Todo el sufrimiento que habían padecido durante más de un mes había terminado, y ahora ambos sufrimientos habían llegado a su fin. Guayo, dime, ¿por qué lloras? No lloro de tristeza, es que mi corazón está tan lleno de felicidad que las lágrimas caen solas. La princesa sonrió levemente antes de caer las lágrimas de la policía que se encontraba en modo emocional. Ahora ella estaba feliz de poder hacer lo que quería sin tener que reprimirse ni ocultar sus verdaderos sentimientos, como aquel día cuando vio las lágrimas de Guayo y su corazón le dolía tanto que casi se le rompía, por no poder abrazar ni consolar a la persona que amaba en su posición de princesa. Pero ahora, como ciudadana común y corriente de Marilyn, tras ser despojada de su título, la princesa no dudó en consolar y secar las lágrimas de la persona a quien quería tanto. Desde ahora en adelante ella estaba decidida a compensar a Guayo por el resto de su vida, permaneciendo a su lado para siempre, tomadas de la mano caminando juntas, honrando todo lo que tuvieran que sacrificar, para volver a estar juntas como siempre habían deseado. Blue, estoy aquí, así que deja de llorar, ¿de acuerdo? ¿Me das un abrazo? Te voy a abrazar muy fuerte. Guaya envolvió con sus brazos a la persona que amaba y admiraba, sosteniéndola tiernamente, mientras la princesa la abrazaba con igual intensidad. Era una calidez y una cercanía que no había sentido en mucho tiempo. Ahora estaba más cerca que nunca, hasta el punto en que podían escuchar los latidos de la otra. A mí me encantas, Blue. A mí también me encantas, tu Guayo. ¿Por qué está llorando otra vez? La dueña de su rostro dejó escapar una risa amorosa al ver a la teniente de un humor tan emotivo, tan diferente a la imagen de la policía valiente que la protegía con su propia vida, salvándola de los rebeldes. Pero ahora, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no creería que alguien tan fuerte como Bayo pudiera derramar tantas lágrimas. Cuanto más la veía, más encontraba linda y encantadora ese lado nuevo y adorable de esa persona. Es que estoy feliz. Blue nunca ha expresado sus sentimientos, pero ahora dices que me extrañas y eso me hace tan feliz. Antes no podía decírtelo, porque era la princesa heredera. No podía expresar mis sentimientos, no podía actuar según lo que quería. Te entiendo. Las decisiones que he tomado tuvieron que ser difíciles. Pero yo nunca estuve enojada contigo, Blue, aunque pensé que cuando nos volvimos a encontrar recibiría un gran regaño por haber herido tu corazón. Tú, Lon, sigues siendo la misma Lon de siempre. Wally sonrió antes de encontrarse con la mirada de la persona que amaba. Esos ojos que comparaba con un cielo lleno de estrellas brillantes, aunque ella no era una princesa de alto estatus, el universo de sus ojos seguía siendo lo más especial para ella. Para mí, Blue siempre será el color más elegante y noble. Blue, puedes estar segura de que el amor de Lon nunca cambiará, te lo prometo. Así que a partir de ahora, como Blue, una ciudadana común y corriente, empecemos a contar los días. ¿El primer día de qué? El día en que yo te amaré y tú me vas a extrañar. Y así contaremos todos los días. La princesa cerró los ojos al sentir el suave toque de unos labios en su frente, seguido de una suave caricia, llena de amor y cuidado. Fue un gesto tan delicado y cariñoso, como si la otra persona la viera como un tesoro frágil que necesitaba ser protegido. El lujoso palacio y los miles de estrictos guardias, el poder sobre todos, o el trono que esperaba la princesa heredera, si tuviera que ser intercambiado por la oportunidad de amar a quien quisiera con todo su corazón, no importaba. Una mañana fría debe empezar con un chocolate. Blue, deberías decirle gracias a Lon. Puedes decirlo como te resulte más cómodo. Guayo le dio su amada libertad de comunicarse de la forma en que fuera más natural y cómoda, pues aunque la princesa ahora era una ciudadana común y corriente, no era fácil cambiar por completo su forma de expresarse. Además, el hecho de que usara apodos cariñosos, algo que Blue había comenzado y pidió que continuaran, era especial y reconfortante, incluso más que el chocolate caliente que tenía frente a ella. Si Pakpa, como había dicho Blue, necesitaba fallecer para renacer, ahora ganaba una nueva identidad. Una Blue más directa y sincera que expresaba sus pensamientos sin miedo y, por supuesto, Guayo no tuvo forma de resistirse y terminaría enamorándose aún más de la única princesa de su corazón. Pero Blue ya no es una princesa, a veces sigue utilizando las mismas palabras que antes. Porque aunque no sea la princesa, siempre será la princesa para mí. El chocolate es bastante dulce. El chocolate no es tan dulce como tú. Con el tiempo, Blue, descubrirás que tú, Guayo, es mucho más dulce. Con todas las mujeres, no, solo contigo, Blue. La teniente respondió rápidamente y con seriedad, cuando la princesa se la pregunta con naturalidad. ¿Por qué Blue pensaría que era dulce con todas las mujeres?
Ella tuvo que corregir eso inmediatamente, porque no quería que la malinterpretaran. Blue escuchó que es una conquistadora. Espera, ¿quién dijo eso? Blue, no creas eso, puedo explicarlo. Fue Fai. No es verdad, me están jugando a mala pasada. Y la edad también me dijo que a ti te gustan las mujeres guapas. Sí, pero ya te expliqué, Blue, que eso es una cosa del pasado. Ahora ya no es así. Te quiero más que mi propia vida y lo sabes. Juro que nunca haré nada que pueda incomodarte, confía en mí. La princesa rió al ver la expresión desesperada de Guayo, quien se apresuró a explicar, mientras la princesa mantenía una expresión seria solo para burlarse de ella. Luego colocó su mano sobre la teniente, quien sostuvo la suya con una mirada suplicante de comprensión. Blue, confía en mí como siempre lo has hecho. Lo siento, no puedo cambiar el pasado. Si hubiera sabido el futuro, simplemente habría esperado a Blue. El destino ya lo tenía todo planeado. Si Long nunca hubiera aprendido sobre el amor, tal vez ni siquiera sabría que ama a Blue. Pero Blue nunca había tenido un amor antes, entonces, ¿cómo sabía que amaba a Long? Es porque tú me enseñaste lo que es el amor. Guayo, la técnica del amor, no solo tuvo la suerte de encontrar a su alma gemela, sino que también fue lo suficientemente hábil para enseñar al noble corazón de la princesa a conocer el amor. Ella no decepcionó con el título de técnica Guayo, pues en ese último combate ganó lo más especial y valioso de su vida. Blue, te entusiasta, deja que te ayude. La princesa observó con una sonrisa cómo Guayo se apartaba por un momento solo para aprovechar la oportunidad para limpiar el chocolate que manchaba la comisura de los labios. Ayuda que claramente benefició más al ayudante que al ayudado. Long, parece que me ensució otra vez. Guayo pensó que si ella era astuta, su princesa no se quedaría atrás. La princesa parecía estar disfrutando de esos dulces momentos matutinos, tanto que derramó chocolate a propósito, antes de que Guayo pudiera venir a ayudarle y cuidarlo una vez más. Esta vez, sin embargo, la princesa estaba preparada y no dejaría que Guayo fuera la que provocara. En esa fría mañana, con una nieve cayendo, el beso con sabor a chocolate emocionó a las personas, transmitiendo calidez a ambos corazones. Guayo, ¿quién es esa señora de aquí? Chacha, esto es Blue. ¿Blue? Encantada de conocerla. La dueña de ese hermoso rostro le respondió a la muchacha del pueblo. Se llamaba Chacha, alguien de quien Guayo le había dicho que era cercana. También cercana a varios otros niños. Solo entonces la princesa descubrió que durante el tiempo que estuvo ausente fueron estos amigos de diferentes edades quienes ayudaron a Guayo a superar los días difíciles aliviando su soledad. Por ello quiso agradecer a los niños por ayudar a la persona más importante para ella en los momentos más difíciles, comprando dulces y arroz para repartir con un pequeño gesto de agradecimiento. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.